Ayin es la letra del alfabeto hebreo que corresponde para hoy. Y hay ocasiones en que queremos que Dios intervenga. Nuestro título para hoy es Tiempo es de actuar, Jehová. Y como una respuesta a eso, la interpretación musical que Daniel trae para nosotros, hablar con Dios, la complementa muy bien. Disfrutemos juntos. En la oración encuentro calma. En la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma. Hablar con Dios me da solas. Hablar con Dios, qué privilegio. Abrir mi alma al Creador. Sentir que el cielo está abierto. Yo oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor, y su poder es infinito. En su perdón encuentro paz. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor, y su poder es infinito. En su perdón encuentro paz. Ayin. Seguimos con nuestro estudio del Salmo 119 y hoy toca la letra Ayin. Es interesante porque a lo largo de todo este tiempo hemos visto cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo nosotros podemos hacer lo que Dios nos pide y al mismo tiempo cuáles son las consecuencias de los que siguen a Dios y de los que desobedecen a Dios. Hoy vamos a estudiar un poco más en relación a este tema. Ayin, el título de hoy se llama Tiempo es de actuar, Jehová. Vamos a ver a qué hace referencia este tiempo es de actuar, Jehová, y por qué el salmista nuevamente tiene grandes lecciones para nosotros a través de esta sección de 8 versículos de la letra Ayin. Pero antes vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, porque estamos nuevamente acá, listos para compartir tu palabra. Por favor, Señor, prepara nuestro entendimiento para poder entender las grandes maravillas que tú tienes en tu ley. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Muchos de nosotros a veces creemos que depende de lo que nosotros hacemos, que Dios nos va a dar la recompensa. Y en cierto sentido, en un mundo perfecto esto sería lo justo y lo correcto. Pero el tema es que nosotros vivimos en un mundo que es injusto, un mundo que está lleno de pecado, un mundo que está lleno de dolor, de maldad, y donde las injusticias son parte justamente del pecado. Así que si bien nosotros podemos clamar las promesas de Dios, eso no nos garantiza 100% que todo lo que va a pasar nos va a ir bien. De hecho, me gustaría compartir con ustedes una cita que se encuentra en el libro de Eclesiastés, que es bien interesante porque habla de las desigualdades de la vida y menciona en el capítulo 8, versículo 12, dice: ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que elegirá bien a los que a Dios temen, a los que temen ante su presencia. ¿Y por qué estaba diciendo esto? Si vemos en el versículo 10, dice: asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honores. En cambio, los que frecuentaban el lugar santo fueron luego olvidados en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad.
Así que vemos que en el mundo hay desigualdades. Y en esas desigualdades no siempre lo que uno quiere o lo que uno merece es lo que va a recibir. Pero en este caso el salmista dice, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el rol del Espíritu Santo? Si leemos en Juan, vamos a ir a Juan, el capítulo 16, si no me equivoco. Juan, capítulo 16, el versículo 8, dice, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí vemos que el salmista dice, juicio y justicia he hecho. Entonces vamos a ver a qué puede hacer referencia el salmista en este sentido. Dice, de justicia, versículo 10 de Juan 16, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Hace referencia al rol de Jesús como intercesor en el santuario celestial. Él es nuestra justicia. Gracias a Él nosotros podemos presentarnos delante del Padre aceptos ante su sacrificio. Por eso cuando dice juicio y justicia hecho, no solamente hace referencia a la justicia humana, sino hace referencia a la justicia divina, lo que Dios espera de nosotros a través de su ley. Después dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, juicio en el sentido, sabemos que David era un rey, así que también le tocaba efectuar juicios, pero más que los juicios humanos, hace referencia al juicio que Dios da sobre el enemigo de Dios y cómo nosotros, a través de la ley, podemos también participar de ese juicio. Dice, no me abandones a mis opresores. ¿Por qué? Porque obviamente los opresores van a estar buscando cualquier momento para vengarse por haber hecho lo correcto, por haber hecho lo justo. Y obviamente no es lo que no es lo que el hombre quiere y a veces tampoco es lo que Dios quiere. A veces Dios lo permite, pero no siempre es lo que quiere. Por eso, siempre que buscamos hacer lo correcto, vamos a tener lucha, oposición, opresores, pero tenemos a Dios, que es el que nos ayuda y a Él podemos clamar que no nos abandone ante nuestros opresores. Versículo 122 dice, afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Nuevamente estás como presentando la misma idea, pero en este caso particular es como afianza. No es una afianza de verbo, sino es como sé un garante, sé un fiador de mí, o sea, de tu siervo en este caso. Sé mi fiador para bien. Este mismo verbo o término utilizado acá de afianza o ser un fiador también se utiliza en el libro de Job, capítulo 17, versículo 3. Job, capítulo 17, versículo 3, cuando dice, sé tu Dios mi fiador y sea junto a ti mi protección, porque ¿quién sino querría responder por mí? Entonces Job entiende que el único que puede responder por uno delante de la presencia de Dios es Dios mismo, Jesús, nuestro intermediario. Así que cuando acá el salmista dice afianza a tu siervo, es como sea un fiador de tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Los soberbios son todos aquellos que nos acusan, que nos señalan, que nos muestran nuestros problemas, nuestros defectos. Y en este caso particularmente, su esperanza está en la futura promesa de que iba a venir un Salvador, que iba a venir su Redentor, el Redentor del mundo. Así que cada vez que alguien nos acuse, cada vez que haya alguien que nos esté señalando, oprimiendo o lo que sea que estemos pasando, recordemos siempre que las promesas de Dios son para que las apliquemos a nuestra vida y para que las reclamemos a Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Versículo 123. Mis ojos desfallecen por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Recuerdan que ya habíamos estudiado en días anteriores en relación a mis ojos desfallecen. Por ejemplo, en el versículo 81 dice, desfallece mi alma. El 82 dice, desfallecen mis ojos por tu palabra. Diciendo, pero en este caso dice, mis ojos desfallecen por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Nuevamente, ese desfallecer es literalmente estoy cansado, ya no puedo más. Necesito que tú obres, necesito que tú actúes.
Muchos de nosotros nos hemos sentido así en algún momento. Estamos tan desesperados que sentimos que ya no hay otra salida, no podemos más. Y en ese momento decirle, Señor, necesito de tu ayuda en mi vida, necesito de tu guía, de tu protección. Ayúdame, Señor. Quiero con mis ojos ver tu salvación, porque no estoy viendo nada, más bien estoy viendo mi instrucción. Esto es lo que está diciendo el salmista, mis ojos desfallecen. No es un verbo solamente desfallecer y ya no. Tiene un significado detrás de esto que es muy profundo, porque encontramos la situación desesperada del ser humano cuando se da cuenta de su situación pecaminosa y entiende que la única solución es recurrir a Cristo para que Él nos ayude. Versículo 124. Haz con tu siervo según tu misericordia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Se dan cuenta nuevamente que aquí clama no solamente por la justicia de Dios, sino también por la misericordia de Dios. Y ya habíamos hablado de esto, que si no fuera por las misericordias de Dios ya hubiésemos sido consumidos. Dios es un Dios de justicia, pero es un Dios de gracia infinita y una misericordia única. ¿Cómo podemos entender que la justicia y la misericordia estén juntas al mismo tiempo? Bueno, Dios lo hace perfectamente, porque en la cruz la justicia y la misericordia y el amor se besaron. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pasó eso? Bueno, alguien tenía que pagar el precio del pecado y lo pagó Cristo Jesús. Se hizo justicia. Pero el que tenía que pagarlo éramos nosotros y lo pagó Él. Así que ahí está la misericordia y la gracia de Él. Cristo es perfecto, Dios es perfecto, Jesús es perfecto y su amor por nosotros es perfecto también. Simplemente tenemos que confiar y clamar en sus promesas. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. ¿Saben cuál es la misericordia de Dios? Enseñar los estatutos, mostrarnos las leyes. ¿Ustedes se imaginan ir a un juicio con el Dios del universo y no saber las leyes por las cuales van a ser juzgados, no saber quién es su abogado, no saber quién los está acusando, no saber quién es el juez? ¿Ustedes se imaginan ir a juicio sin saber nada y tener que estar dando argumentos aún con la probabilidad o la realidad de que nosotros seamos culpables? Porque obviamente todos somos culpables de pecado. Sería terrible ir a un juicio sin defensa y sin conocer las leyes. Pero cuando conocemos las leyes, cuando conocemos el sistema judicial, cuando conocemos a nuestro abogado y al juez, obviamente podemos ir tranquilamente al trono de la gracia para encontrar justicia y misericordia. Y eso es lo que está pidiendo el salmista. Haz con tu siervo según tu misericordia, enséñame tus estatutos. Es parte de la misericordia. Ahora, Dios no es que Él se va a aprender los estatutos por uno, no. Él muere por nosotros, pero los estatutos no los tenemos que aprender nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestra parte en relación al crecimiento espiritual que podemos tener cada uno de nosotros. Versículo 125. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus estatutos. Nuevamente el rey se pone como siervo y dice, tu siervo soy yo. Dame entendimiento. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus estatutos. Ahora, ustedes saben que el rol del siervo en aquella época, a veces hay algunos términos que se traducen como siervos, esclavos, pero los siervos literalmente vivían para servir a los demás. Hoy en día nosotros no estaríamos dispuestos a ser siervos de nadie, aunque suene mejor que esclavo, pero ni siquiera decir, ¿de qué trabajas tú? Yo soy siervo de tal. O sea, no es algo que uno le gustaría decir porque obviamente cada uno quiere tener su propia vida, trabajar para uno mismo, vivir para uno mismo, tener sus propios recursos y no estar dependiendo de alguien. Pero en este caso particular, cuando tiene que ver con Dios, reconocer que vivimos, dependemos de Él, que Él es nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro único amigo, y decirle, Señor, somos tus siervos. Lo que tú digas, haremos. O sea, estamos sometidos ante tu voluntad. Lo triste es que mucha gente dice, no, pero ¿por qué someterse ante Dios? Dios no pide sumisión, Dios da libertad y qué sé yo. Pero sí, miren, si no nos sometemos a Dios, automáticamente estamos sometidos bajo el enemigo de Dios, bajo Satanás. Porque no hay un estatus intermedio donde estemos a nuestra deriva. Jesús dice, el que no es conmigo contra mí es,
y el que no recoge conmigo desparrama. Y cuando creemos que estamos, no, yo me estoy sirviendo a mí mismo, ni a Dios, ni al enemigo de Dios, ni a Satanás. No, eso también, esa forma de pensar tiene que ver con servir a Satanás. Entonces, entendamos esto y busquemos entregarnos por completo a Dios y ser su siervo. Sigue diciendo, tiempo, versículo 126. Tiempo es de actuar, Jehová, porque han invalidado tu ley. Este yo creo que es el centro del tema. Tiempo es de actuar, Jehová. Ahora, ¿cuándo es el tiempo de actuar de Jehová? ¿Será que Dios está sin actuar, viendo cómo pasa todo y de pronto, ya llegó la hora, tengo que actuar ahora? ¿Será que es así? Si bien es cierto que Dios tiene un calendario donde Él tiene cada cosa agendada en su tiempo, porque obviamente Dios es un Dios de orden, no es un Dios aleatorio que le agarran las cosas por sorpresa, Él conoce todo muy bien. Si bien es cierto todo eso, Dios permite en su misericordia que cada uno de los seres humanos avance en su rumbo de vida para ver las consecuencias de cada decisión que se toma. Si Dios no permite el desarrollo de nuestras acciones positivas o negativas, nunca sabremos cuál es el fin de nuestras decisiones. La Biblia dice que hay caminos que parecen al hombre correcto, pero su fin es un destino de muerte, un camino de muerte. Así que sabemos que no siempre las decisiones que tomamos nos van a llevar al camino de vida. Y para Dios es necesario que nosotros, tanto como todos los seres del universo, confirmemos que realmente lo que Dios dice es verdad. Y la única forma de confirmarlo es viviéndolo, tristemente. Imagínense que yo vengo y les digo que su papá o su mamá es una persona muy mala, es un asesino. Obviamente ustedes no me creerían porque ustedes lo que conocen de ellos es que son buenas personas, pero eventualmente ustedes se van dando cuenta de algunas cosas que sí parece que son ciertas lo que yo estoy diciendo. La única forma como se pueda probar realmente que fue un asesino es eventualmente que esa persona confiese o que se encuentren las huellas o qué sé yo. De la misma manera, Dios tiene que permitir que el mal progrese para que cada uno de nosotros esté convencido de realmente cuáles son los juicios de Dios y cuáles son los juicios del enemigo de Dios. Hay gente que dice, Dios es un maquiavélico, como que nos permite sufrir con esa intención en vez de evitarnos el sufrimiento. Y yo les digo algo, si aún con el sufrimiento nosotros buscamos a Satanás, si aún con el sufrimiento nos refugiamos en él, Satanás nos hace algo mal y entonces vamos a tomar, nos molestamos con Dios porque lo permitió y vamos hacia donde Satanás. Si aún a pesar de todo este mal y este sufrimiento vamos a Satanás, imagínense si Dios no le permitiera a Satanás hacer algo bueno, algo malo. Obviamente estaríamos más convencidos todavía de que Satanás no es malo. Entonces Dios dice, bueno, ¿qué hago? Yo les tengo que dar la libertad, les tengo que decir este es el camino correcto y este es el camino equivocado, pero al fin y al cabo nuestras decisiones van a estar llevándonos a un destino final. Y obviamente Dios dice, venid a mí, yo soy la puerta, yo soy el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna, y si no elegimos a Dios por voluntad propia, estamos eligiendo un camino equivocado. Así que someternos a los mandamientos de Dios y decirle tiempo es de actuar. La respuesta está más adelante en el mismo versículo, cuando dice porque han invalidado tu ley. Esa es la clave. Mientras la ley no se haya invalidado, mientras estén luchando contra ella y todo lo demás, es difícil ver el resultado del pecado. Pero cuando se invalida la ley, cuando ya es oficial, cuando se hace el acto de invalidar la ley, en ese momento específicamente nos damos cuenta de que el pecado ya llegó a su clímax, ya dio su fruto. Ya no hay nada de que esconder, ya no se puede disfrazar de algo bueno. El pecado está mostrando las consecuencias naturales de sus propias acciones, de sus propias tendencias. Así que cuando recordemos que podemos pedirle a Dios que es momento de actuar, es porque podemos estar viendo también una situación a nuestro alrededor. Ahora, Dios es el único que sabe cuándo es el tiempo de actuar. Nosotros podemos decir, Señor, ya es hora, actúa ya. Pero nosotros no conocemos lo que Dios conoce y no conocemos a todas las personas que todavía no han conocido el mensaje de salvación y que necesitan conocerlo antes de que Jesús venga. Dios los ama también a ellos y necesita que cada uno de nosotros vaya y predique el Evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y que entonces venga el fin. Sigue diciendo, versículo 127. Por eso
he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro. ¿Saben por qué? Porque no quiero que Jehová actúe en mi contra. Cuando Jehová actúe, yo quiero estar listo. Quiero amar los mandamientos más que el oro. Y esto tiene que ver no como que yo amo al oro. Sí, el oro obviamente, las riquezas se aman muchísimo, nos ayudan muchísimo en muchas cosas. Pero recuerden que el amor al dinero es la raíz de los males. Y la Biblia lo dice así. No dice el dinero, sino el amor al dinero. Y en este caso, más que amor al dinero, tenemos que tener amor a Dios. Por eso dice, por eso he amado tus mandamientos. O sea, amar la voluntad de Dios más que al oro. Y más que oro muy puro. O sea, no es como que, bueno, este oro es... No, pero el oro muy puro, ustedes saben lo que pasa el oro para poder que llegue a un nivel súper avanzado de pureza. O sea, tiene que pasar por un proceso de refinación donde se sacan, por ejemplo, a través de imanes, todo lo que tiene de hierro, se sacan el cobre, el zinc, los minerales, las escorias, todo para que quede el oro puro. Y mientras más puro quede, más caro es, obviamente. Y aún así, los mandamientos de Dios son más valiosos para el salmista que este oro que es refinado, el más puro. Por eso, versículo 128 y último versículo, por eso he estimado rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y he aborrecido todo camino de mentira. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el camino de mentira y el camino de verdad? El camino de mentira es un camino también. Parece que lleva una dirección, pero obviamente nos está llevando a la dirección equivocada. Cuando el salmista dice que rectos son todos los mandamientos sobre todas las cosas, es porque los mandamientos de Dios nos llevan derecho al camino de Dios. Y la única forma de saber cuál es el camino de Dios es siguiendo los mandamientos de Dios. Nosotros no podemos pretender que vamos a ir por el camino de Dios sin seguir los mandamientos de Dios. Eso se llamaría el camino de la mentira. Creer que estamos yendo hacia el camino correcto, pero en realidad no estamos siguiendo la rectitud de los mandamientos de Dios. Por eso dice, por eso he estimado rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y he aborrecido todo camino de mentira. Así que aquí hay dos totalidades. En primer lugar, los mandamientos son rectos sobre todas las cosas. No es como que hay algo que Dios dice, bueno, esto no está legislado, aquí no. Dios tiene para todo una ley que hace que las cosas funcionen en armonía y en perfecta congruencia, por así decirlo. Pero también en el sentido negativo dice, y he aborrecido todo camino de mentira, porque obviamente todo lo que Dios hace, Satanás hace una distorsión. Entonces, cada camino de Dios o cada camino de parte de Dios, por así decirlo, es un camino que tarde o temprano nos va a llevar a la salvación, y el camino de Satanás o de mentira a la perdición. Y solamente podemos conocer el resultado final, o solamente podemos conocer cuál es el correcto si vamos por los mandamientos, que obviamente nos van a llevar al correcto resultado final. Así que en repaso breve, justicia y juicio lo podemos hacer cuando Dios está en nuestro corazón, porque hacemos las mismas obras que Dios hace a través del Espíritu Santo. Afianza a tu siervo es poner a Jesús como un fiador en nuestro medio, que nos ayude para bien, porque obviamente si no los soberbios nos van a acusar, nos van a destruir. Clamar que nuestros ojos desfallezcan por la salvación de Jehová. Haz con tu siervo según tu misericordia. Reconocer que estamos dispuestos a someternos ante la autoridad de Dios en vez de a someternos a la autoridad del enemigo. Y por último, recordar que siempre hay un tiempo para cada cosa y Dios necesita que cada persona tome su decisión. Cuando este mundo haya invalidado la ley de Dios y cuando los hijos de Dios se hayan mantenido firmes a Dios, en ese momento llega el tiempo de actuar, y por eso es necesario que amemos a los mandamientos más que al oro y más que el oro muy puro. Por eso los caminos de Dios son rectos y su final nos lleva a la salvación. Hemos estado avanzando bastante, supongo que algunos de ustedes ya están un poco cansados, pero tranquilos, manténganse firmes allí porque vamos a llegar al final con la ayuda de Dios. Y después de esto, cuando pase estos 22 días, nos vamos a dar cuenta de que realmente pasar este momento de comunión con Dios es algo maravilloso. Es algo que nos capacita, nos ayuda, nos fortalece. Y a pesar de que es exhaustivo porque es constante, son 22 días seguidos,
es una bendición para nuestra vida espiritual. Agradezco mucho que nos hayas estado acompañando hasta ahora y te invito porque mañana vamos a estudiar la letra P. La letra P, como se dice en español, la letra P, pero en este caso se escribe P-E, P. Así que nos vemos mañana, Dios le bendiga. Vamos a orar antes de irnos. Gracias, Señor, porque en tu amor tú has revelado tu milagro, tu palabra. Hemos estado excavando un poco en relación al Salmo 119, pero sabemos que todavía hay mucho que tú puedes revelar a cada uno de los que buscan de corazón conocer tu voluntad, tus mandamientos. Queremos en este momento que tú nos ayudes a ser fieles, a amar los mandamientos más que al oro y que cuando llegue el momento podamos estar listos para la prueba. Cuando llegue el momento que no seamos de los que invalidan tu ley, Señor. Agradecemos por tus misericordias y tu amor por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga a cada uno y espero verlos mañana.